Desde el 2008 forma parte del posgrado en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, participando en uno de los grupos más activos en la investigación en optimización del país. En estos últimos 10 años, Yasmín se ha distinguido no solo por su labor de investigación y aplicación de las matemáticas en el sector productivo en Nuevo León y en el país, sino también en la formación de alumnos de posgrado. Más de 13 alumnos, de los cuales 4 son de doctorado, y muchos de ellos ya son investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores y profesores independientes en instituciones nacionales. Yasmín ha participado y ha sido líder de varios proyectos de vinculación con el sector productivo, así como de proyectos de CONACYT. Ha sido profesora visitante en la Universidad París 6 y en la Universidad de Aviñón. Ganó el premio Sofía Kovalevskaya, otorgado por la Sociedad Matemática Mexicana en el 2010, y fue vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones, el SMIO, del 2013 al 2015. Desde el 2015 es la representante del SMIO ante la International Federation of Operational Research Societies, la agrupación internacional de sociedades de investigación de operaciones. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2, fue editora del libro Just-in-Time Systems de la serie Springer en optimización y sus aplicaciones. Cuenta con más de 17 artículos publicados en revistas internacionales de prestigio e indexadas, con varias citas, y 4 capítulos en libros, entre otras publicaciones en conferencias arbitrarias. Sus investigaciones están relacionadas con problemas de optimización discreto, para los cuales ella propone modelos matemáticos y nuevos métodos de optimización, tanto exactos como heurísticos. Las áreas de aplicación de los problemas de optimización que estudia Yasmín están relacionadas con las líneas de producción en el transporte, con la optimización en la agricultura, las finanzas, entre otros temas, en particular con el que nos va a hablar el día de hoy, del transporte urbano. Muchas gracias, Yasmín, por tu charla. Por la bonita presentación. Justo hoy no voy a hablar de los temas que trabajamos normalmente ahí con la gente del ITA. Y muchísimas gracias a Beatriz por haber pensado en mí para esta plenaria y a toda la organización, que todo está saliendo súper bonito. Entonces, les voy a platicar un poco desde hace ya varios años estoy ahí en contacto con una empresa de transporte en Monterrey y es bastante divertido y les voy a contar por qué. Porque, bueno, ya se imaginan, ¿verdad?, que México no es como el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, no les tengo que decir que es importante el transporte urbano, ¿verdad? Porque pues se espera que ya en el 2030 seamos o tengamos como casi 10 millones de coches, la infraestructura no va tan rápido, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tener un problema. Entonces es importante, si los puentes y si los dobles pisos y todo, pues no va a haber tantos, pues al menos optimizar el transporte urbano. Si das un buen servicio de transporte urbano, quizás algunas personas que usan su coche vean que es más cómodo irse en el camión y así generemos un poco menos de tráfico y sea un poco más viable pues todas las ciudades, ¿verdad? Esta es una imagen que me gusta porque pues en el camión vemos que aquí hay 40 personas adentro del camión, 40 personas en sus coches y 40 personas en las bicis. Las bicis también necesitan una infraestructura grande y obviamente tienen que coexistir, ¿verdad? Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar a los camiones. La operación del transporte urbano, y esto aplica también para el metro y camiones, se divide en varias partes. Primero, alguien, que me gustaría saber quién es, diseñó las líneas de camiones, de metro, y bueno, las paradas cuando hay, ¿verdad? Y luego también deciden, y tampoco sé muy bien, ¿verdad?, las frecuencias. No sé, de 8 a 10 de la mañana va a haber 20 corridas o un camión va a salir cada 2 minutos. Así lo van decidiendo con estudios de demanda, ¿verdad? Bueno, yo me imagino que así lo hacen. Entonces, una cosa es saber cuántos camiones salen por hora, pero otra cosa es decidir a qué horas, ¿verdad? No es lo mismo que sale el camión a las 8:10 o a las 8:20, porque luego tienen que hacer transferencias. Normalmente cuando agarras un camión, pues cambias de camión o cambias al metro, ¿verdad? Luego, ya una vez que tienes tus horarios, tienes que decidir en este horario qué camioncito, o sea, pero ya con placas, ¿verdad?, va a hacer esa corrida, ¿verdad?, ese viaje.
Y luego al final tienes que decidir qué chofer va a manejar ese camión que va a salir a las 8:10 de la mañana, de tal línea, ¿verdad? Entonces en el mundo, pues se divide así. La parte de arriba, pues está muy enfocada a la calidad para el usuario. La parte de abajo, pues son los costos que quieres minimizar. Ahora, en México y en particular tengo el caso de estudio de Monterrey, pues las cosas no son así tan sencillas, ¿verdad? Nosotros tenemos redes con 300 rutas, aquí vemos Monterrey, está un poco como en estrella, 300 rutas, está casi toda la ciudad llena de rutas de camiones. Son varias empresas privadas las que coexisten y eso es bien interesante para nosotros, ¿verdad? Porque si un usuario sabe que no le da una buena calidad una compañía, pues camina una cuadra y agarra la otra compañía, ¿verdad? Entonces hay competencia y eso es muy divertido. Hay pocos carriles únicos, ¿verdad? Solo hay una línea por aquí o en lo que en la Ciudad de México le llaman el Metrobús, ¿verdad? Pero son muy pocos con respecto a los demás camiones. Y lo muy divertido y lo que hace bien difícil el problema y muy desordenado es que al día 10% de tus vehículos van a tener un percance. ¿Y qué es percance? Le van a poner una multa, van a chocar, los van a asaltar, se va a descomponer, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado que va en el camión y bájese porque ahí viene el otro camión a recogerlo? Y además, pues tenemos un problema pues como sociedad, ¿verdad? Porque a los choferes no se les paga mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la mañana puede ser que tengas 30% menos de choferes de lo que tú te esperabas. O si sí se presentaron, no pasan su prueba del alcoholímetro, o pues ya la construcción de al lado les pagó más para que pues, pusieran vidrios o cosas así. Entonces todos los días las empresas de transporte urbano tienen que estar pues con un chorro de variantes, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando no logran cubrir bien sus viajes con un vehículo y un chofer, pues eso se repercute en la calidad y la gente pues no está contenta, ¿verdad? Y entonces en lugar de agarrar el camión, pues agarran el coche en cuanto pueden, compran un coche. Entonces, ¿qué pasa? Que la diferencia con los modelos matemáticos que se hacen en el mundo y con nosotros, y cuando digo nosotros, pues ya se imaginan que no es solo México, ¿verdad? Es toda Latinoamérica, pero es India, es China, es Egipto y seguramente otros países del mundo que tienen un problema de desorden. Entonces, los horarios ya son parte también del día a día, ¿verdad? En Alemania, en Japón, los horarios los cambian cada 6 meses y nosotros pues los cambiamos casi todos los días y casi cada hora porque pues ya no tiene suficientes choferes, ¿verdad? En el mundo lo que tratan de minimizar son los vehículos porque son muy caros, porque los tienen que mantener muy bien, tiene que haber mucha seguridad, bueno, en el mundo, en el primer mundo, ¿verdad? Nosotros lo que queremos minimizar son los choferes. No cuánto le pagamos a los choferes, porque no se les paga mucho, sino el número de choferes porque no hay suficientes. En esta empresa que tenemos datos, necesitan 600 choferes al día y hay veces que les llegan 400 solamente y entonces tienes que decidir desde acá qué vas a modificar, ¿verdad? Entonces desde hace tiempo estamos trabajando en ese problema y pues lo primero que a uno se le ocurre es, a ver, el problema de transporte ya es de los más estudiados en el mundo, voy a ver qué hay en la literatura del mundo y pues la tropicalizo, ¿verdad? Pues no es sencillo justamente por esto, ¿verdad? O sea, no funciona porque no somos Japón, no somos Alemania y no somos Canadá. Bueno, voy a agarrar un ejemplito del problema más estudiado de transporte, que es asignar choferes y asignar vehículos. Entonces, ¿cómo se ve ese problema? Tú tienes 3 líneas, la azul, la verde y la naranja. Tienes varias corridas, ¿verdad? La primera corrida sale a las 6, el segundo viaje a las 7. Supongamos que ahorita alguien nos dio estos horarios, los decidió y ya están fijos. Tú tienes que decidir qué vehículo va a hacer esa corrida y qué chofer, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el vehículo 2 y el chofer 2 están asignados a las 6 de la mañana de la línea verde
y luego les da chance de dar una vuelta, agarrar el viaje 3, y luego el de las 8, y así los van siguiendo, ¿verdad? Aquí hay otro, aquí otra vez vuelve a repetirse. Entonces lo que estamos haciendo, o bueno, lo que hace el planeador todos los días es hacer cadenitas, ¿verdad? Entonces nosotros ahorita nos vamos a enfocar en cómo hacer esa asignación de vehículos y choferes suponiendo que tenemos las tablas de tiempo fijas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, la misma solución, pero ahora vista con los choferes es este chofer, o por ejemplo el 2 que estábamos viendo, agarra el viaje 1, luego el 3, luego el 4 y luego tiene que tomar un descansito porque no pueden manejar más de 4 horas seguidas. Hace otros 3 viajes. Estos tiempos muertos pues no cuentan porque su descanso tiene que ser de al menos media hora. Descansa media hora y otra vez vuelve a irse. Entonces, esto es lo que tiene que estar planeando todos los días y casi cada hora el planeador, bueno, ahí el jefe del depósito, ¿verdad? ¿Cómo se ve eso? Un poco para que se den la idea, pues como les dije, tenemos que hacer cadenitas, ¿verdad? Entonces lo podemos modelar de maneras pues, bastante usando grafos, por ejemplo, o gráficas. Aquí tengo el depósito, aquí son todos los viajes, ¿verdad? Ahorita los estoy poniendo así indistintos y aquí son las pausas que tiene que hacer el chofer. Entonces, de aquí a aquí, por ejemplo, del 0 a 1 no hay un arco porque no le da chance de hacer este viaje y luego el 1. Pero sí le da chance de hacer el viaje 0 y luego hacer el viaje 2. Entonces, una solución se vería más o menos así. El chofer en la mañana viene al depósito, su primer viaje es el 0, luego hace el viaje 3, luego descansa, después de su descanso hace el viaje 4, vuelve a descansar, hace el viaje 5 y por fin regresa. Entonces, esas cadenitas, para poderlas representar, usamos variables binarias, ¿verdad? 1, si el chofer D hace el viaje I justo antes del viaje J y 0 en otro caso. Ojo que esto solo es un chofer, ¿verdad? Entonces, estos nodos intersectan todas, es como estas gráficas, pero varias veces, ¿verdad? Entonces aquí, como tenemos 300 choferes, pues en estos nodos hay como 300 gráficas que están intersectando. Entonces esto es un poco más complicado de lo que les estoy poniendo aquí. Algo muy importante es de que estos arcos, estas decisiones, ¿verdad? De si primero hago el viaje 0 y luego el 3, no puedo para nada tener fraccionarios. ¿Qué quiero decir? Que el punto 7, si esta variable es punto 7, a mí no me dice nada, ¿verdad? O sea, yo necesito o que sea 1 o que sea 0. Entonces, no estoy en tiempo continuo, estoy en un tiempo discreto y eso hace bastante difícil las cosas porque pues todas las herramientas que tenemos son, pues, o muchas utilizan la continuidad y es algo, bueno, que todos vimos en la facultad, ¿verdad? Y vivir en mundos discretos a veces es pues contraintuitivo. Entonces, como les platicaba, tengo mis variables 0, 1 para los choferes, ¿verdad? Pero también tengo asignaciones para los vehículos. Si un vehículo B hace el viaje I justo antes del viaje J. Entonces, con estas variables, pues ya puedo hacer modelitos de optimización discreta. Y puedo empezar a modelar diferentes cosas haciendo cortes en las gráficas o simplemente haciendo las ecuaciones. Por ejemplo, puedo modelar que si un chofer salió del depósito, pues tiene que regresar, ¿verdad? Entonces, si un chofer sale, que son esta línea roja, no importa hacia dónde salga, pero si salió, si cruzó esta línea amarilla, si la cruzó de un lado, pues la tiene que cruzar del otro, ¿verdad? Porque el chofer no se puede quedar en el viaje 3 y irse a su casa, no, tiene que regresar al depósito, ¿verdad? Entonces también puedo modelar cosas así, que para un viaje, en particular el viaje 3, si por alguna razón hubo un chofer que salió del depósito y agarró el viaje 3, o que venía de otro viaje y que pasó al viaje 3, porque alguien tiene que hacer el viaje 3, ¿verdad? O que algún chofer estaba en pausa, en break, ¿verdad? En su descanso, y hizo el viaje 3, o sea, no importa de dónde vine, si del depósito, de otro viaje o de descanso, pues eso tiene que ser igual a que salgo del
me regreso al depósito o me voy a otro viaje, ¿verdad? Aquí no se ve muy bien, pero me voy a otro viaje, del 3 me voy al 5 o me voy a hacer una pausa. Entonces esas restricciones que son de balanceo, de concentración, bueno, sí, son muy usadas, son las que me hacen los caminitos de cada chofer para saber qué va a hacer, ¿verdad? Entonces, si por alguna razón alguna de estas variables, acuérdense que son 0, 1, se prenden, quiere decir que llegó aquí el chofer, pues no me importa qué vaya a hacer, pero alguna de estas tiene que prenderse también, ¿verdad? Tiene que prenderse, quiere decir tiene que valer 1. Y bueno, y eso es solo para un chofer, ¿verdad? Tiene que ser para todo viaje, para todo chofer. Bueno, sí. Podemos hacer otras cosas, por ejemplo, que el viaje a fuerzas tiene que ser cubierto, ¿verdad? Como ahorita yo les decía, ahorita vimos el caminito de un chofer, pero bueno, este viaje no me importa si viene del depósito o si sale hacia algún otro lugar, pero si llegué al 3 tengo que salir. Entonces, puedo empezar a hacer ecuaciones de tal manera que mi modelo quede lo más cercano a la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? Ya no voy a entrar en todas las ecuaciones si hacen modelos medio largos, pero lo que quiero, como les dije, es minimizar el número de choferes, ¿verdad? Entonces, el número de choferes que salen del depósito, esos los quiero minimizar. Es una restricción lineal, ¿verdad? Todas estas son variables discretas, 0, 1. Una suma es una restricción lineal. Y luego tengo un montón de restricciones, todas las que habíamos visto. Por ejemplo, la primera dice que el chofer no puede manejar más de 10 horas al día, las 8 horas normales más 2 horas extras. Esta es la ecuación de balanceo, la que me hace los caminitos de los choferes. Unicidad, ¿verdad? De que cada viaje solo puede ser cubierto una vez. El chofer puede o no salir. Y tenemos un montón de restricciones. Por ejemplo, para modelar las pausas, los descansos, nos salen ecuaciones cuadráticas y luego las tenemos que linearizar. O podemos tratarlo en cuadrático, pero en general nos gusta linearizar porque tenemos más herramientas para problemas lineales. Justo eso es la optimización combinatoria, ¿verdad? Entonces tienes que minimizar una función lineal, tienes un número de variables binarias o enteras, pero para nada fraccionales, ¿verdad? O sea, en los problemas de producción, o produces 2 refris, o produces 1 o 3, pero no puedes producir 2.5 refris, ¿verdad? Aquí es lo mismo, o sea, o hago un viaje o no lo hago, pero no puedo hacer 0.3 de viaje. Tengo muchísimas variables, ¿verdad? Estoy en un espacio de dimensión muy, muy grande, porque tengo el número de choferes multiplicado por el número de viajes, por otra vez el número de viajes, ¿verdad? Entonces eso me hace, y esto solo es para los choferes y luego para los vehículos. Como les dije, tengo muchas restricciones lineales, pero bueno, al final el número de soluciones es finito, numerable, ¿verdad? Entonces eso te hace pensar que, bueno, también tienes garantía de que existe la solución y entonces pues tratas de explotar esas características. Por otra parte, pues también estamos pensando en que estos problemas pues deberían de servirle a la gente de transporte y entonces no podemos tardarnos mucho tiempo en resolverlos, los tenemos que tratar de resolver lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces siempre estamos jugando en que sabemos que aunque me tarde 5 años, pero voy a encontrar la solución, pero el señor que está operando el depósito de camiones, pues necesita la solución pues cada hora, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde estamos jugando? Estamos jugando en un poliedro, ¿verdad? En un poliedro que tiene cada restricción me hace una carita ahí de mi politopo. Entonces tengo muchísimas restricciones, entonces son irregulares, ¿verdad? Pero al menos son convexos, eso nos ayuda bastante, ¿verdad? No tengo cosas así no convexas. Pero el politopo me envuelve cada puntito es una solución, pero en medio no hay nada, ¿verdad? Entonces, mis politopos en realidad, pues engloban un montón de puntitos. El chiste es de que yo puedo modelar de muchas diferentes maneras. Y modelar de muchas diferentes maneras significa, yo puedo envolver a estos puntos, a estas soluciones,
con dos modelos diferentes. Si soy muy buena, modelo con si soy otro modelo, ¿verdad? Cambio mis variables, cambio la óptica, tengo otro modelo. Entonces, mucho de lo que hacemos en optimización combinatoria es buscar buenos modelos. ¿Cuál es el mejor modelo? El que se acerca a la envolvente convexa de los puntos que realmente te interesan, ¿verdad? De estos puntitos. Mucha de la teoría que es muy bonita, que se desarrolla ahora, es tratar de acercarse a la envolvente convexa. Hay muchos teoremas que dicen que pues te tardas mucho en acercarte a esa envolvente convexa, pero si lo haces pues bien, no tienes que encontrar toda la envolvente convexa, sino solo pues acercarte por donde esté el óptimo, ¿verdad? Entonces, mucho de la teoría va en eso, es teoría muy bonita. Y lo que les voy a platicar ahorita, agarré un ejemplo del libro de texto del Woolsey, solo para decirles cómo es muy contraintuitivo estar trabajando con variables que no son reales, ¿verdad? Que no me puedo permitir fraccionarios. Entonces tengo un problemita súper chiquito, dos variables. Ojo que lo que está multiplicando los coeficientes de las variables, esos sí pueden ser reales, no me pasa nada, pero las variables son las que tienen que ser enteras. Entonces quiero maximizar una función, tengo dos restricciones, ¿verdad? Entonces cada una de estas restricciones les dije que hacía una carita de mi politopo y pues como aquí mis variables tienen que ser positivas y enteras. Pues ¿qué hago? Si yo lo único que sé hacer pues son cosas continuas, ¿verdad? Entonces lo que dices, pues voy a relajar mi problema, voy a olvidarme de que tengo enteros, resuelvo, para eso sí tengo algoritmos súper rápidos, resuelvo y me da esta solución. Y entonces uno que haría, la intuición te dice que pues la solución entera debe de estar cerquita, ¿verdad? Entonces uno dice, pues aquí me proyecto, algo hago y llego aquí, ¿verdad? Pues la solución entera óptima está bien lejos, ¿verdad? Entonces uno se hubiera proyectado aquí, hubiera redondeado o lo que sea, normalmente son por proyecciones, y la solución entera está bien lejos. El problema es que cuando estás en la vida real, si tú le das una solución redondeada al señor que todos los días hace la planeación de tus camiones, luego te va a decir, oye, no, la solución buena no es esa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vivimos en un mundo donde hay continuidad, ¿verdad? Si yo doy un paso, estoy cerquita de donde estaba. Si me caigo, voy a quedar aquí cerquita y no voy a quedar hasta allá bien lejos. Entonces la intuición empieza a fallar y entonces no podemos fiarnos de la continuidad. ¿Y qué pasa? Pues que perdemos un montón de herramientas, ¿verdad? Ya no puedo derivar, ya no puedo hacer un montón de cosas, integrar, tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, pues de eso se trata, la optimización discreta, ¿verdad? Entonces, optimización combinatoria, ¿por qué combinatoria? Porque tenemos un número exponencial, normalmente exponencial, de variables y de restricciones que me hacen las caritas de mi politopo. Entonces, al tener este tipo de problemas se dice que son NP difíciles. ¿Por qué? Porque los algoritmos con los que yo puedo resolver, con los que yo puedo encontrar el óptimo, pues tienen un tiempo exponencial. Entonces, ¿qué es eso? Que conforme va creciendo el tamaño, por ejemplo, si tengo aquí 300 choferes, pues yo puedo acotarlo con un polinomio, ¿verdad? Pero es un polinomio, puedo acotarlo. Pero si yo con la única función con la que puedo acotar el tiempo con el que tardo en resolver son exponenciales o cualquier cosa, no sé, 2 a la n, cosas así, ya es demasiado grande. Y los problemas se demuestra de optimización combinatoria, si caes en estos problemas que te cuesta mucho trabajo contener la explosión de tiempo, pues estás en problemas, ¿verdad? Entonces, también me preguntan mucho, a veces me dicen, oye, pero pues no te preocupes, ahora con las computadoras y las computadoras cuánticas, pues ya casi ya me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Y en realidad no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ahorita yo con una computadora como ahorita, ¿verdad? Con mi computadora, con una buena computadora, resuelvo el tamaño 40,
Si ahorita me das una computadora que es 10 veces más veloz, pues podría yo resolver instancias con 43 choferes o 14 choferes y ahora 15. Pero mi problema ya les dije que es de 600 choferes, ¿verdad? Entonces, de aquí a que las computadoras se vuelven, no sé, 1.000.000 de veces más rápidas, pues no hay manera, ¿verdad? Entonces, aunque las computadoras se vuelvan más rápidas, la exponencialidad, claro que es mucho más rápida de cómo avanzan las computadoras, aunque usemos computadoras cuánticas, ¿verdad? Ya no sé por qué no se avanza. Ahí está. Bueno, de alguna manera hay que lidiar con esos problemas NP difíciles. Ya les dije que podemos hacer mejores formulaciones matemáticas, ¿verdad? Aprovechar la estructura del problema, ver si tengo subestructuras que puedo aprovechar del camino más corto, árboles de peso máximo, asignaciones, aunque sean problemas difíciles, pero que más o menos yo sepa resolver, ¿verdad? Como el problema de la mochila, el problema del TCP. Si yo identifico estructuras importantes en el problema, pues puedo utilizar para resolverlo más rápido. Problemas de descomposición, ¿verdad? Tratando de nunca de perder la optimalidad. Es muy fácil crear solo un algoritmo así constructivo que me dé una solución, pero yo lo que quiero es no perder la optimalidad. Algoritmos de aproximación, metaheurísticas, cotas superiores. En todo esto no me voy a meter, pero tenemos herramientas para pues, atacar esos problemas difíciles. Bueno, ya me desvié, déjenme regreso a mi problema de choferes y vehículos, ¿verdad? Entonces, ahí hay varias estudiantes que trabajan ahí conmigo y también Omar y Vincent. Pues logramos hacer un problema donde puedo asignar a los choferes y a los vehículos y donde cada chofer esté identificado y cada vehículo esté identificado, y eso sí sirve para la problemática de México, ¿verdad? Como les dije, los horarios de los choferes no fijos, incluimos las regulaciones laborales. Hacemos constraint programming, estamos analizando cuánto perdemos por tener tanta flexibilidad, ¿verdad? Entonces eso lo trabajamos ahí con Omar y bueno, ahí con todo el equipo. Nos hacemos preguntas así de, bueno, y ahora sí, ¿qué pasa si el chofer no viene, verdad? ¿A quién le paso sus viajes? Y tratar de ver, pues, qué viajes voy a quitar, a quién le voy a pasar qué viaje. Hay algunos viajes que se mueven porque pues nosotros cuando llegamos a la parada del camión no dice a qué hora va a llegar el camión, solo tienes una idea de que va a llegar entre, no sé, cada 5 minutos, pero si llegó en 4 minutos, pues estás muy feliz. Si llegó en 6, pues también te parece normal, ¿verdad? Entonces podemos mover tantito los horarios de salida, podemos jugar con eso. Hemos trabajado mucho con tablas de tiempo. Por ejemplo, ¿a qué horas tiene que salir un camión de un lado y otro camión del otro que luego van a hacer transferencia? Como no tenemos herramienta para saber qué pasa en medio, ¿verdad? Y porque el chofer va a hacer lo que quiera y porque no sabes qué va a pasar bien adentro de la red, entonces tratas de manejar pues, las salidas de tal manera de que llegue una persona aquí, haga no sé, camine y se pase al otro camión, porque a nadie le gusta ver que te bajas de tu camión y justo el otro camión ya se está yendo, ¿verdad? Entonces empezamos a contar cuántos camiones, cuántas veces hay transfer o sincronizaciones favorables. Y también sirve mucho para líneas que comparten muchos segmentos. Por ejemplo, esta viene de una periferia, otra, pero aquí ya en una calle, por ejemplo, esta es la calle Juárez en Monterrey, pues se juntan los camiones. Entonces, ¿a quién no le ha pasado de que pues estás esperando y cuando ya viene el camión, ya vienen 3, ¿verdad? Entonces dices, oye, ¿por qué no los pueden repartir? Entonces, estos modelos, ya no me voy a meter en detalles de modelación, pero estas variables pues también son binarias y cuentan cuántas veces tengo un transfer bueno. Si lo logra, si la gente puede cambiar de un lado a otro, de una ruta a la otra, cuento que sí es bueno. Entonces, para ese problema, pues, por ejemplo, aquí tuvimos que hacer un teorema de complejidad computacional. No sé por qué se apaga ya. Complejidad computacional, demostrar que el problema era NP difícil. Era algo que estaba abierto, un problema, una conjetura desde hacía 10 años. Nos tardamos como 3 meses en encontrarle el teorema.
Cuando sometimos el artículo estábamos muy orgullosos y uno de los referees nos dijo, oye, pero ese teorema, pues, ¿no lo podrías quitar? Y nos queríamos morir porque era pues la parte central del artículo, ¿verdad? Pues lo tuvimos que quitar. Pusimos solo una como borrador de la prueba y toda la prueba la pasamos a anexos. Bueno, ese artículo tuvo muchas citas. El año pasado salió así como de los mejores artículos en la revista de transporte, que es muy seria, con muchos métodos matemáticos, ¿verdad? Salió como uno de los mejores papers más citados, y claro, por la prueba matemática, ¿verdad? Que era importante porque cerraba ahí una brecha de varios años. Para este problema también usamos muchas cosas que se llaman desigualdades válidas, para tratar de acercarnos a la envolvente convexa y de esos puntitos, ¿verdad? Hacer como el politopo, pues lo más cercano a la envolvente convexa, y antes necesitábamos metaheurísticas, que son pues métodos pues de aproximación, ¿verdad? No tienes garantizado el óptimo, y el día que hicimos bien nuestro modelo, pues ya nos dimos cuenta que le pusimos pues como facetas a nuestro politopo, muy bien pensadas, y ese día ya no necesitamos metaheurísticas, ¿verdad? Entonces, bueno, también hemos hecho ahí, pues cuando la demanda es incierta, nos hemos divertido muchísimo con este problema. Hay un montón de gente que ha trabajado en eso. Este es el paper que les contaba yo que ya me querían borrar mi teorema ahí central, que me había tardado yo años. El de las desigualdades válidas, y bueno, hay mucha gente ahí que se ha interesado en trabajar ahí en este problema, como que el problema de transporte es muy fácil de entender, pero ahora que modelas matemáticamente las estructuras son muy complejas y pues uno se logra divertir un montón. También hemos hecho cosas donde tienes que ver la calidad con los costos. Aquí ya me voy a pasar muy rápido, pero es muy divertido ver cuánta gente se ve beneficiada por hacer un buen transfer, ¿verdad? Porque sí puede pasar de un camión al otro, y minimizar el número de vehículos, porque esa es una pregunta que te hacen mucho, ¿verdad? La empresa dice, oye, pero si yo quito un camión, ¿qué pasa? Pues tú le quieres decir cuánta gente se va a afectar por poner un camión o por quitar un camión. Entonces te empiezan a salir, como ya ahora tengo una optimización biobjetivo, te empiezan a salir frentes de Pareto de esta forma, en donde tú puedes decirle, si tienes 360 buses y pasas a 361, pues quizás no mucha gente se vea beneficiada, pero si estás en 361 y pasas a 362, no, pues aquí sí te impacta, ¿verdad? Sí te impacta en tu calidad. Entonces, ese tipo de análisis los podemos hacer ya de manera bastante eficiente. Problemas los trabajo con personas de Chile. Los problemas biobjetivo y multiobjetivo o multicriterio, pues también son bastante divertidos, ¿verdad? Porque entonces ya tus polítopos están en otras dimensiones, también bastante, sí, divertido. A mí me encanta, ¿verdad? Otro tipo de problemas que vemos en transporte urbano, que son muy divertidos también, son los amontonamiento de buses, ¿verdad? Por ahí está Marjorie, que trabaja en esto también. En todos lados vemos eso, ¿verdad? Que, o sea, cuando llega tu camión, llegan varios. En el Metrobús de la Ciudad de México, cada minuto o cada 45 segundos sale un camión. Y si tú te pones cerca de, no sé, de la glorieta de Insurgentes, puedes estar parada ahí en el Metrobús esperando 15 minutos por un camión. Y entonces, eso no debería de pasar, ¿verdad? Cada minuto debería estar pasando un camión. Y cuando llega el camión, pues te das cuenta que no llegó solito, que llegaron 8 camiones, pues ahí juntos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para desamontonarlos? Es un problema que sucede en todo el mundo y, claro, en nuestro país más que en otros. Entonces, para eso lo que hacemos son simulaciones simulamos, por ejemplo, el Metrobús, ¿verdad? Entonces simulo el Metrobús y yo lo que quiero es prohibir, bueno, o tratar de espaciarlos para que sea un servicio regular. Entonces quiero que se amontonen uno con otro, y entonces hacemos doble, ¿verdad? Hacemos una simulación
pues para probar nuestros algoritmos y luego optimizamos. Cada 2 minutos yo le puedo dar información al chofer, oye, deja el chofer 3 que sí se siga, bueno, el vehículo 3 que sí se siga y el 4 quédate aquí medio minuto. Y con eso se van espaciando y das una mejor calidad, que al final lo que queremos es pues dar una mejor calidad, ¿verdad? Ya me lo va a brincar. Y entonces estamos trabajando con información que viene por el GPS, por las barras contadoras, ¿verdad? Por también lo que te dice el chofer. Tú le dices cuánto tiempo se tiene que parar en las paradas. Bueno, también hay artículos que dicen que si el chofer tiene que acelerar o brincarse paradas, pero pues eso no es muy pues aplicable, al menos en México la gente no va a estar contenta, ¿verdad? O bueno, si le dices a un chofer acelera, pues ya se imaginarán lo que pasa, ¿verdad? Entonces, más bien tratamos de parar a los choferes y optimizamos, le decimos cuánto tiempo se tiene que parar, 2 minutos después volvemos a checar, tenemos un montón de información de toda la red, corremos nuestro programa, que tiene que ser muy rápido, ¿verdad? Nuestro algoritmo, igual es un problema con función lineal, restricciones lineales, y tiene que ser muy rápido para poder estar haciendo eso, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos bastante gente trabajando en eso, y bueno, creo que con esto voy a cerrar mi charla para ya podernos ir a cenar. No sé si alguien tenga alguna pregunta o... ¿No? Sí, dime. A ver si te... Sí te escucho, sí. Ajá, no, sí, sabes que si no te escuché muy bien. Sí, a ver. Ok, perfecto. Bueno, este estaba mejor. No sé por qué no usé este. ¿Existe algún modelo en el que se suponga que los conductores tienen un comportamiento que no se puede controlar exactamente? Como un ambiente más hostil en el que se tengan que manejar con oferta y demanda o algo así. Sí, hay modelos así bien divertidos, donde es el chofer mismo que se autorregula. En México por lo mismo no va a suceder. Y bueno, y también hemos estado trabajando en categorizar a los choferes, ¿verdad? Dependiendo de si son buenos choferes confiables, que sí le puedes decir, bueno, tú avanza o tú retrásate tantito, pero hay choferes también muy malos. Entonces tienes, pues eso es lo bonito del transporte y en México, ¿verdad? En Alemania todos los choferes son iguales. Todos reciben una capacitación, son confiables, si faltan, pues hay un chofer de backup, ¿verdad? Que está bien capacitado. En México no hay suficientes choferes. Entonces, no hay backup y pues si maneja mal, pues no importa, lo echas, ¿verdad? Y con eso tienes que lidiar tú y eso tiene que entrar en tus modelos. Entonces, sí, muy buena pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, aquí. ¿Cómo interactúa la solución de este problema con la solución de otro problema que está muy relacionado y que es la sincronización de los semáforos? De hecho, la operabilidad óptima de los semáforos. Sí, y hay sí, una bronca también en el flujo de vehículos por culpa solamente de los semáforos. Sí, entonces, sí. ¿Hay algo hecho en esa dirección de interactuar, hacer, ¿no? el modelo de cómo interactúa tu solución con la solución del otro problema? No, todavía, bueno, hasta lo que yo sé, ¿verdad? Que los problemas de transporte pues empezaron a estudiar mucho en los años 50 y todavía, pues si ves, lo que podemos modelar es una red, bueno, una línea, ¿verdad? Y hay estudios donde sí lo que hacen es el camión mueve los semáforos, ¿verdad? Pero en México eso no funciona. En Insurgentes el camión no va moviendo los semáforos, o sea, no tiene prioridad y no se va el semáforo cambiando para darle prioridad al camión. Entonces,
la pregunta es, bueno, ¿cómo regulo yo mis semáforos con los camiones? Sí, esas son preguntas muy bonitas y que no es, bueno, lo que yo sé es que no está hecho. Entonces, sí, esa es una, o sea, la gente o regula semáforos o regula camiones, pero no debería de ser conjunto, porque si no te salen soluciones subóptimas que y luego pues a coexistir ahí a lo no muy inteligentemente, ¿verdad? Entonces, sí, muy buena cuestión. Sí, dime. Perdón. Ajá. Yo quería preguntar, bueno, usted que ya tiene así experiencia en cuanto a la práctica de cómo funcionan estas cosas, bueno, ¿qué ventajas qué ventajas tiene el atacar los problemas del flujo vehicular de esta forma con matrices discretas a, por ejemplo, los modelos que hacen utilizando distribución de Poisson, donde pues sí tienes toda la herramienta del cálculo, ¿no? ¿Usted qué ventajas? Claro, no, sabes que en estas tienes toda la razón, o sea, hay muchos supuestos que sí hacemos, por ejemplo, la gente a las paradas llega a Poisson, ¿verdad? Aunque a veces no es cierto que llega a Poisson, porque si están saliendo del estadio y sale todo el estadio junto, pues eso no es Poisson, ¿verdad? Pero pues supones que la gente llega a Poisson, ¿verdad? Y hay muchos por ejemplo, para todo lo que es tráfico vehicular, sí puedes suponer que estás en cosas continuas. Pero aquí como son camiones, o sea, están muy no tienen interacción uno con otro, bueno, por ejemplo en el Metrobús, ¿verdad? Entonces tienes que tener mucho cuidado y es cierto, tienes que escoger con mucho cuidado cuando te decides, sí, voy a usar matemáticas discretas, pues es porque no te queda de otra, porque pues todas nuestras herramientas, bueno, o muchas de las herramientas, pues tú preferirías hacerlas como flujo, ¿verdad? Y hay un flujo. Preferirías que fueran en continuo. Entonces, cuando das el paso a discreto es porque de plano sí, o sea, sí pierdes mucho, pierdes mucho de la realidad al quedarte pues, con tus variables normales, ¿no? Entonces, sí, es una muy buena pregunta. No hay que usar variables discretas solo o binarias, sí, porque modelan más fácil, sino porque realmente cualquier cosa decimal no tiene sentido, hay un vacío, ¿verdad? Entonces, ese sí es importante, tienes mucha razón, sí. Sí, dime. Hablando de la realidad, ¿ya han propuesto este modelo y lo han probado en la realidad? ¿Han visto lo que sucede cuando se le ofrece a un sistema de camiones? Sí, como te digo que trabajamos con esta empresa de transporte urbano, todavía no les podemos proponer en ninguna de las etapas que les presenté hoy algo que a ellos les sirva. Lo de choferes, pues no está balanceado. Un chofer puede hacer más viajes que el otro y eso no es muy bueno porque entonces va a haber una pelea. Entonces ellos lo ven y dicen, sí, qué padre tu solución, pero no está balanceada, síguele trabajando, ¿verdad? O aplicarlo al Metrobús. Por eso tenemos las simulaciones, porque tenemos que validar mucho con datos reales, que sí funcione para ahora sí poderlo aplicar y claro, pues al final estás modelando, entonces estás haciendo muchos supuestos y pues no vas a ser idéntico a la realidad, ¿verdad? Esas son las matemáticas, tratar de abstraer y entonces sí, o sea, al momento de hoy todavía no podemos entregarle a la empresa ningún algoritmo, ningún modelo que ellos todavía puedan usar, pero bueno, en eso vamos, ¿verdad? Y la empresa ha sido muy generosa dando datos, mucha información, entonces nos hemos divertido mucho haciendo artículos científicos, pero sí, no hemos todavía logrado aplicarlo, ¿verdad? Sí, dime. Betty, sí. Oye, o sea, son concesiones privadas y ellos están resolviendo su problema. Sí. Pero, o sea, ¿no se le ha ocurrido a un municipio o algo decir, bueno, en realidad esto no es maximizar la utilidad del consumidor, que a lo mejor es minimizar los tiempos de traslado, ¿no? Y que haya menos accidentes. Sí. ¿Alguien no ha propuesto eso? O sea, sí. ¿Cómo organizar o darles incentivos a estas concesiones privadas para que se beneficie al ya vi. No, sí, esa es una súper buena pregunta. A ver, en el mundo, digamos en Alemania, en Japón, lo organiza mucho el gobierno, ¿verdad? Aunque hay muchas concesiones, el gobierno pone las reglas y dice, a ver, o pónganse de acuerdo y aquí el prioritario es el consumidor, ¿verdad? El usuario del camión y ya, ¿verdad? Y hasta subvencionan y todo. Pero es porque el gobierno toma el control.
Y en muchas ciudades de México y bueno, de Latinoamérica, el gobierno casi no infiere, ¿verdad? Solo pone las tarifas, es lo único que se mete, y luego es háganse bolas. Entonces ahí hace también modelos muy divertidos, porque entonces empiezas a competir y eso todavía no está estudiado, ¿verdad? Entonces en los países, los modelos que hay para países civilizados, pues funcionan porque hay alguien central y en México no, entonces sí, pero también tenemos modelos matemáticos donde es competencia y pues hay que aplicarlos a transporte, ¿no? Entonces sí, eso es muy, muy bonito. O sea, o cómo incentivar de un lado, del otro. Y, sí, eso es muy bonito. Hay mucho que hacer ahí. Sí. Cállate. Sí, perdón. Yasmin, me inquieta esto que se diga que el cliente, vamos a decirlo así, la empresa todavía no está satisfecho. Y ahorita te quisiera preguntar si tú nos puedes decir cuál es lo que ellos están pidiendo, pero yo voy a aventurar una posible interés que tengan. Digo, a mí me parece, si yo fuera dueño de una empresa y tuviera N camiones y estuviera dando ese servicio, o sea, número uno, quisiera entender muy bien la demanda que tengo, porque finalmente son mis clientes, y ver cuál es el uso o de los recursos para cubrir esa demanda. O sea, para el cliente lo que él quiere es ganar más dinero. Sí, que va a ser, cubrir demanda. Aprovechar todo para mi demanda, pero no usar recursos de más. Entonces me imagino, digo, esto es así nada más como que suponiendo, que probablemente con una pequeña modificación a los modelos que hablaste ahorita, a lo mejor sería, si ese fuera el interés, que muy probablemente sea algo relacionado. Pero, ¿qué es lo que te han dicho a ti, o tú que has estado directamente en contacto con ellos? ¿Qué es lo que ellos sienten que es su problema o qué les interesa? A ver, hay software de optimización de transporte urbano y cuesta carísimo. Y bueno, ya nos ha pasado varias veces en México, ¿verdad? Lo compran y a la mera hora pues no sirve, pues por eso, porque es el alemán y pues en México eso. Y entonces esta empresa pues sí compró su software de, no sé, 25 millones de euros o yo no sé cuánto, y pues no lo sirve, lo tienen ahí subutilizado con alguna solución les arrojará, y es el don Pedrito del depósito que tiene las 10 líneas que lo modifica y al final eso sucede. Yo no he querido, pues, o sea, sí, ilusionarlos y decirles que yo les tengo la solución y que yo puedo resolverles el problema, pues porque todavía no, o sea, no sé, o sea, todavía no siento que tengamos algo listo y ellos lo ven, ¿verdad? El experto cuando ve la solución dice, no, esto no se puede, y pues sabes que todavía no estás cerca de poderles ofrecer algo. Bueno, esa es mi posición, ¿no? Hasta no tener algo que les satisfaga, pues ya se podrá quizás vender, pero claro que debe de haber algoritmos ahí, es muchas metaheurísticas, cosas así, que hechas más constructivas que pueden resolver el problema, pero pues si no les puedes garantizar pues que está cerquita del óptimo, pues el don Pedrito un día en la mañana te va a decir, oye, qué mala solución, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo no me quiero arriesgar a entregarles soluciones que quizás no les vaya, que el experto me vaya a decir, pues qué mala matemática, que yo tengo una mejor solución, ¿verdad? Son problemas muy, 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 muy grandes, entonces complejos matemáticamente, entonces, pues sí, yo todavía no me siento así como para venderles, ¿verdad? O no sé si por ahí va tu pregunta o no, pero espero haber respondido más o menos. No, nomás era saber qué querían ellos, es que primero hay que saber qué es lo que tú quieres, o sea, cómo lo formulan, igual con su lenguaje, pero… Bueno, luego si quieres, luego platicamos, sí, quizás no te entendí bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ya? Bueno, pues muchísimas gracias.